En cuanto a la parte específica de algunos resultados que nosotros vemos en términos legislativos, hemos avanzado en la presentación a partir de la reforma de la Constitución en relación a lo que es la presentación de la ley especial para las escuchas telefónicas. Hemos presentado, que por cierto este se presentó el 25 de agosto, hemos presentado, consideramos nosotros, dos importantes también reformas, una de ellas al Código Procesal Penal, que tiene que ver con la reforma y que se facilite a la policía y por supuesto a la Fiscalía el hecho de intervenir, ¿verdad? Lo de la llamada, y va en relación a las extorsiones, y de igual manera a la ley de telecomunicaciones. Consideramos de que son instrumentos muy importantes a nuestro juicio como grupo parlamentario del FMLN, ya está en discusión. Consideramos que debemos agilizar porque ya van más de 2 semanas y sentimos que todavía hay ciertas dudas todavía. Lógico, en la asamblea pues siempre se requiere de más elementos, información, consulta, y por supuesto este es un tema de las escuchas telefónicas, de la intervención de las comunicaciones, que por supuesto tiene que analizarse muy fríamente. En ese sentido consideramos... ¿Cuándo habrá ley secundaria, diputado? ¿Perdón? ¿Cuándo va a haber la ley secundaria que va a permitir la ejecución de la escucha telefónica? Bueno, nosotros estamos listos. Este es el proyecto de ley que hemos presentado. Estamos listos. Esta semana recién pasada se frustró. Hubo una convocatoria de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero luego se dijo que no, que más adelante, y no se pudo llevar a cabo. De manera que estamos listos para poder entrar al fondo de... ¿Está listo el PCN también? Sí, tan listo que hace un año presentamos una iniciativa nosotros. Ok, vamos al corte, necesito el corte. Esa se aprueba por 56 votos. Sí, estamos demasiado atrasados, vamos al corte, volvemos rápidamente, vamos a volver con Delmer Rodríguez para que nos diga qué está viendo él estos 100 días de gobierno en materia de seguridad. Ya volvemos. Bueno, no hemos escuchado todavía la intervención de Delmer Rodríguez, ex viceministro de Seguridad, para que me diga cómo ha visto estos primeros 100 días del gobierno de Mauricio Funes en materia de seguridad. Sí, gracias Nacho. Tal y como lo han referido pues los que me han antecedido en la palabra, 100 días es un periodo muy corto como para poder tener una percepción de cómo será el panorama de la seguridad en los próximos años, ¿no? En todo el gobierno del presidente Funes. Sin embargo, ha sido un plazo suficiente como para ver la continuidad en las actividades del Ministerio de Justicia y Seguridad de las que implementó el Ministerio de Seguridad y Justicia en el periodo presidencial anterior. En el desplegado que aparece en los matutinos hoy en todos los periódicos de los 100 días del presidente Funes, en el apartado de seguridad pues se menciona el tema de mayor número de policías, una promesa que también se trató de cumplir en el gobierno anterior, de mayor número de policías. Los que en un momento se llamaron grupos de tarea conjunta o grupos de tareas antipandillas, hoy tienen otra denominación. El coronel ya mencionaba que no solo basta el cambio de denominación, sino el cambio de filosofía, mayor despliegue de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad pública, es decir, se le ha dado continuidad a las acciones que se implementaron en el gobierno anterior. Pero desde la esfera del profano, desde la esfera del ciudadano, ¿cómo se percibe la seguridad? Lamentablemente no muy buena. El clima de inseguridad lo siente el salvadoreño, lo siente el ciudadano en carne propia cada vez que va a salir de su casa. Y lamentablemente ese ir y venir de las informaciones de las autoridades del Gabinete de Seguridad con otras autoridades tampoco abonan al clima de seguridad, tampoco abonan a la percepción de seguridad. Que por un lado el director de centros penales anuncie de que va a disminuir las medidas de seguridad, que va a ser más tolerante con las personas que están privadas de libertad, y por otro lado se saca de un centro penitenciario de alta seguridad a una persona, se envía a otro de mediana seguridad y desde ahí se planifica, dice el fiscal general en funciones, 3 secuestros, no abona el clima de seguridad. Que haya informaciones contradictorias, por ejemplo, en el tema de los homicidios,
que se han disminuido, se han aumentado, tampoco abona el clima de seguridad. Entonces, todas estas informaciones que van y vienen, considero que deberíamos de parar un momento, ¿no? De parar un momento, todas las autoridades deberían de detenerse, meditar y decir, así como hizo el llamado el coronel Almendaris, como hizo el llamado el ministro Melgar, que la seguridad no solo es tarea del Ministerio de Seguridad Pública, no solo es tarea de la Policía Nacional Civil, sino de todos los intervinientes en un proceso penal por hacer un símil tal y como empleó el ministro. Porque esto, Nacho, sí, no podemos seguir con un clima de esta naturaleza. Yo considero que está muy bien que se le haya dado continuidad a las actividades, pero tenemos que profundizar aún más. Me alegró escuchar hoy al director Asensio cuando mencionó que estaban analizando los cambios en el modus operandi en el tema de secuestros, que ahora secuestraban a una persona y hacían la negociación, o en algunas ocasiones ya muerta la víctima, hacían las solicitudes de dinero. O sea, es que ese es el análisis que tenemos que centrarnos para desarrollar una política criminal integral. Tenemos que hacer un análisis del comportamiento delincuencial, tenemos que hacer un análisis medioambiental del comportamiento delincuencial. Tenemos que incluso que hacer una tipología del tipo de criminal, del tipo de delincuente que estamos teniendo. ¿Cuál es el germen que desencadena el delito de homicidio? Entonces, todo eso, Nacho, me parece que es una tarea. Es una tarea que deberemos cumplir y que deberemos ver algunos de esos elementos en los próximos años del gobierno del presidente Funes. 100 días escaso, 100 días para consolidar planes que tenemos, 100 días para reorientar planes que se venían impulsando al interior de la policía. Pero yo quisiera hacer énfasis en el ir y venir de esas informaciones, que un día aparezca una noticia diciendo que se ha desarticulado una unidad policial como la DECO y el ministro tenga que salir después desmintiendo eso y dice no, solo es un cambio de jefatura, que tenga el ministro que perder tiempo en eso, me parece que no se vale y no abona el clima de seguridad, y esa es la principal preocupación del ciudadano. Basta ver en las evaluaciones que se hacen al gobierno del presidente Funes la gran deuda que se está generando desde esos primeros 100 días es el tema de seguridad. Ok, y bueno, Delmer tocó un tema que obviamente yo tenía que tocar porque por supuesto hay una percepción ciudadana expresada en algunas encuestas, ¿no? Seguridad está, digamos, cierto, dentro de siempre los temas más preocupantes, pero existe, digamos, cierto, y lo retrata en la encuesta, una percepción de que la delincuencia ha aumentado en el país, que hoy día es más peligroso, que algo ocurrió en estos 100 días o en el traspaso de mando, que me imagino que siempre los traspasos de mando crean una situación de vacío, que la gente siente que hoy día está el país más peligroso de lo que estaba antes, que estaba, digamos, ya bastante peligroso. Las extorsiones han provocado muchísima alarma, la cantidad de robos, todo el mundo le cuenta hoy día historias diferentes, digamos, en términos de robo permanentemente, los tipos de asesinatos, la muerte de ese niño, digamos, cierto, algún tipo de secuestro que se han hecho, incluso la aparición nuevamente del delito de secuestro, que aparentemente estaba desaparecida o por lo menos muy baja, da una impresión preocupante. Yo quiero preguntarle al ministro si esto tiene algo de razón, obedece a algo o realmente es un problema, digamos, solamente de percepción. Mire, es lógico que cuando a las personas se les pregunta cuáles son los principales problemas que tienen, las personas manifiestan que hay dos grandes problemas, que no es que surgieron esos dos problemas el 1 de junio, como a veces se ha querido dar a entender. Ya venían, y esa percepción ya venía desde anteriormente. Entonces dicen, es el problema del empleo, costo de la vida y la inseguridad. Pero cuando a las personas se les pregunta qué debería resolverse primero, entonces las personas dicen la inseguridad. Y es lógico, porque antes de pensar uno en un buen empleo, en una casa, en hacer futuro, lo primero que hay que hacer, lo primero es estar vivo, es lógico. Entonces, pero esa percepción de que el país
vive una situación de mucha inseguridad, y es cierto, es un país inseguro, sigue siendo inseguro, en el sentido de que, digamos que no tiene una base, pero no estamos de acuerdo cuando a veces se quiere dar a entender que como que la delincuencia surgió el 1 de junio. Yo le voy a plantear unos datos. Vamos a ver. El último mes del expresidente Saca fue mayo. Y el último mes de este trimestre del presidente Funes fue agosto, porque septiembre no ha terminado todavía.